Bueno, el Zen no se puede describir, como ya sabemos, y además una de las características del Zen es la pregunta del millón en el Zen, que es ¿qué es el Zen? Y las respuestas a esa pregunta pues son muy variopintas y muy evasivas, ¿no? En un sentido, y en otro, desde otro punto de vista, son respuestas que buscan una comprensión que trasciende la mera racionalidad o la lógica, la perspectiva dualista, ¿no? Y la lógica en general, ¿no? Que utilizamos desde el punto de vista intelectivo, ¿no? Entonces, dicho esto, o partiendo de ahí, lo que está claro es que la práctica del Zen o la tradición del Zen pretende mostrarnos algo, poner en evidencia algo a través de la experiencia, a través de la vivencia, a través de una fenomenología que el Zen denomina despertar. También en otras tradiciones, ¿no? Hay equivalentes al respecto, ¿no? El Zen y el budismo en general, ¿no? La denomina despertar o autodespertar. Y además de esa muestra, ¿no? O de querer mostrarnos algo, como digo, pues también la propia dinámica del proceso meditativo y de la práctica del Zen en general, ¿no? Porque ya vimos que tiene que ver con la práctica meditativa, el silencio meditativo, el aquietamiento, ¿no? De cuerpo y mente, y también la relación, el contacto con la naturaleza y la relación yo-tú, el diálogo, ¿no? Lo dialógico con el maestro o con, también con los demás y con uno mismo, en un sentido de, digamos, con la propia, con el propio devenir sí mismo, ¿no? O el devenir que denominamos sí mismo o uno mismo, ¿no? Bueno, entonces todo esto se ha tratado de explicar o se ha conducido, ¿no? De diversos modos, ¿no? A partir de distintos patriarcas del Zen, en distintos momentos, ¿no? De la historia de esta tradición. Y hay una didáctica del Zen muy particular, que es muy conocida y que los distintos autores y también diferentes maestros del Zen pues han escrito sobre ella o han reflexionado sobre la misma, etcétera, ¿no? O la han incorporado a sus obras literarias, sus libros, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando de una serie de 10 ilustraciones. Bueno, hay también alguna, ha habido, ¿no? Históricamente una serie de 5, pero bueno, no vamos a entrar en estas cuestiones, vamos a centrarnos en digamos, el número de ilustraciones tradicional, ¿no? Que ha sido de 10 imágenes, 10 ilustraciones, como digo, que retratan el proceso de autodespertar o el proceso de individuación o el proceso que conlleva, ¿no? A través de la madurez, ¿no? De la propia práctica a esa experiencia iluminativa, ¿no? A ese satori. Y se manifiesta en estas ilustraciones en un buey y un boyero. El boyero y el buey, digamos, ¿no? Es el pastoreo o la relación, ¿no? Una historia, una
leyenda, ¿no?, entre un boyero, como digo, y su buey, ¿no? El boyero significa, es un pastor especializado en la conducción del ganado bovino, particularmente del buey, por eso boyero y buey, ¿no?, aquí. Entonces, no es un pastor de ovejas o un pastor de no sé qué, ¿no?, sino que es concretamente un pastor que pierde o digamos, busca a su buey, ¿no?, que se ha extraviado. Empieza así la cuestión y va siguiéndose una serie de ilustraciones, ¿no?, la 1, la 2, la 3 hasta la 10, en la que se describe el proceso del despertar, ¿no?, que pretende mostrarnos la práctica del Zen y que la propia práctica del Zen constituye ese despertar, ¿no?, que se describe, ¿no? Entonces, concretamente, esto que os he dado ahora, bueno, es para hablaros un poco de ello, ¿no? Viene aquí una primera imagen, que es la número 1 de esas 10 ilustraciones, en la que veis al boyero que está ahí como buscando algo, ¿no? Algo que le parece a él que se ha extraviado, que no encuentra. El boyero, o sea, el buey, si podemos decir que representa la mente, que representa también nuestra propia naturaleza originaria, que representa lo inconsciente en el sentido, ¿no?, de la no mente, ¿no?, de algo que ya también hemos hablado en diferentes ocasiones y que particularmente trató el sexto patriarca Huineng, bueno, en japonés Eno. Este sexto patriarca, pues digamos, se ocupa de la doctrina, digamos, la manera de entender, ¿no?, la manera de vislumbrar la experiencia del Zen. Él, digamos, la entiende como este Wu Xin, ¿no?, que es, Suzuki lo traduce como el inconsciente. Ya hablaremos de ello también, volveremos a ello, ¿no?, en algún momento. Pero o sea, lo que tenemos que quedarnos es con la idea de que el buey tiene que ver con la naturaleza originaria de uno, tiene que ver con, con el self, tiene que ver con el sí mismo, tiene que ver con lo inconsciente. Y sobre todo quedaros un poco con esta idea, ¿no?, con la autonomía que tiene en principio, ¿no?, mientras uno todavía está de alguna manera inmaduro, vamos a decir así, ¿no?, o más que el buey estar extraviado, el que está extraviado es el boyero, ¿no?, que se está buscando a sí mismo y no se da cuenta que está buscando algo que no está fuera. Bueno, entonces esta es la primera ilustración con la que vamos a quedarnos, ¿no?, para reflexionar sobre ello. Os invito a que, bueno, pues la leáis así de vez en cuando estos días, ¿no?, que meditéis sobre ello, ¿no?, os dejéis pensar. Bueno, estas imágenes están en el patrimonio, o sea, forman parte del patrimonio artístico del monasterio Shokoku-ji, o Shokoku-ji, no sé cómo se pronuncia en japonés, de Kioto. Y bueno, pues son esas 10 imágenes que os he dicho. Estas imágenes se atribuyen, estas concretamente, porque hay otras, ¿no? Hay como 4 tipos de colecciones. Tal. Bueno, esta concretamente se atribuye a un pintor, ¿no?, bueno, se le ubica en el año 1400 y pico, es decir, siglo XV, y que está basado, esas ilustraciones, como esa que veis ahí, que es la primera, está basada en una versión más antigua de un pintor chino, digamos, de un monje, ¿no?, que se denominaba o se llamaba Xi Yuan, ¿vale? Y estamos hablando ahí del siglo XII, 1550, más o menos, cuando aquí andaban funcionando los templarios, para que os hagáis una idea, ¿no?, los
los monjes templarios. Los textos, el texto que viene detrás, que son interesantes, ya lo vais a ver, y que dan mucho que reflexionar. Esta es la traducción que se hace de un trabajo, de un libro del que os he hablado recientemente, de Ueda, ¿vale? Ahí vienen estas 10 imágenes y estos textos, y también unas páginas antes algunos comentarios sobre las 3 últimas imágenes que hace Ueda, ¿vale? En el libro Zen y Filosofía, o Filosofía y Zen. Bueno, entonces los textos, el texto que viene detrás, o sea, que se relaciona en este caso con esta primera imagen, y luego cada imagen tiene su texto correspondiente, se atribuyen en esta serie a Zekai Chushin. Estamos hablando también del siglo XIV y principios del XV, 1336 a 1405, es decir, que el siglo XIV, siglo XV, pero más bien siglo XIV. ¿no? Este tipo era el sexto abad, o fue el sexto abad del monasterio del que he citado antes, que está en Kioto, y lo nombró el shogun, que debía ser como el gobernador, ¿no? El shogun, bueno, un shogun, lo voy a leeros ¿no? El nombre y tal, bueno, Yoshitsuru, no sé cuándo, ¿no? Y este shogun, digamos, perdón, este abad, nombrado por el shogun, utilizaba estas imágenes para explicarle al shogun y también a quien se iniciaba en el Zen de qué va el rollo, ¿no? Y el proceso de una manera metafórica, poética, porque la poesía y también la metáfora y también el propio lenguaje religioso, que es poético también, o mitopoético, es previo al lenguaje articulado, digamos, a la articulación del lenguaje discursivo, que es ahí donde se conecta con la experiencia de lo real, que no está mediada por el lenguaje que crea realidades paralelas, ¿no? Bueno, ya hablaremos de esto, ¿no? También, entonces, en el texto de este primero, que lo tenéis por la parte de atrás, ya os iré dando uno por uno para que no os empachéis con el tema, y luego pues ya os los juntaré en un PDF todos y os lo doy en PDF, ¿no? Entonces, dice, ¿por qué la búsqueda? Solamente voy a leeros el primer párrafo, para no hacerlo esto muy largo, pero luego cada uno de los otros 3 que ya son en verso, o digamos de una manera poética, tener en cuenta que esto es una traducción de la versión inglesa de la traducción, o sea, de la traducción inglesa de un texto japonés de hace unas cuantas centurias, ¿no? Y la lengua japonesa es complicada de trasladar a un idioma occidental, ¿no? Al inglés, al español, o al alemán, o al francés, es complicado, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, os voy a leer el primer párrafo, que es, digamos, la parte que está en prosa. El resto es más poético, pero es interesante, es muy interesante que os dejéis, no buscar, bueno, qué quiere significar esto, qué tal, no darle muchas vueltas en el sentido racional, sino dejaros, por así decir, ¿no? Empapar, ¿no? Por el lenguaje. Dice, ¿por qué la búsqueda? ¿Por qué la búsqueda? Es decir, estamos hablando de un pastor, de un boyero, ¿no? De un pastor de bovino, ¿no? Que está buscando al buey que está perdido, ¿no? Y en la naturaleza, entre montañas y tal. Dice, ¿por qué la búsqueda? Desde un principio el buey nunca estuvo perdido. Esa es también una de las cosas que se afirma en el Zen, ¿no? Se trata de darse cuenta de algo mucho más que de algo que haya que desarrollar. Por eso
la práctica meditativa del Zen, el Zazen, no se debe entender como una práctica psicofísica para desarrollar no sé qué habilidad o no sé qué condición, no. Se trata de, digamos, de una, de una manera de acercarse o de ahondar en algo que ya es, que ya está. Bueno, entonces dice, desde un principio el buey nunca estuvo perdido. Sin embargo, sucedió que el boyero se alejó de sí mismo. Así, su propio buey se convirtió en un extraño para él y finalmente se perdió en parajes lejanos y polvorientos. Es muy claro, ¿no? Las montañas de casa se alejan cada vez más. El boyero de pronto se encuentra en senderos enmarañados, el mundo del lenguaje, los conceptos, los juicios, las ideas, tal. El deseo de ganancia y el temor a la pérdida. El deseo de ganancia y el temor a la pérdida, es decir, el tema competitivo, el tema de los temores, ¿no? Que de alguna manera se inoculan a través, no, tal, no sé qué, vas a... cuando, ¿no? El deseo de ganancia y el temor a la pérdida arden como llamas en un incendio y surgen opiniones sobre lo correcto y lo erróneo, enfrentadas como lanzas en el campo de batalla. Bueno, en fin, para que os hagáis una idea, ¿no? Es decir, que este es el punto de partida. El punto de partida es que uno se sienta a meditar como buscando algo, ¿no? Encontrar algo, etcétera, ¿no? Que cree que no tiene o que ha perdido o que no sabe dónde hallarlo, dónde encontrarlo y tal. Ese es el punto de partida que nos lleva a la meditación, que nos lleva al Zen o nos lleva a cualquier otra disciplina o tradición, ¿no? Entonces, el maestro, los maestros Zen dicen esto, ¿no? Luego veréis, ¿no? Que se describe, por ejemplo, en el punto 1, es un yermo sin fin, el solitario, aquí ya está más en verso, ¿no? Es un yermo sin fin, el solitario boyero da zancadas entre los espesos hierbajos en busca de su buey. A lo ancho fluye el río, a lo lejos está el tabán. En fin, ¿no? Lo miréis, ¿vale? Y iremos viendo esta secuencia y tal, ¿no? Bueno, pues para también... bueno, pues hasta aquí.